Buenos días a todos. Antes de ponerme a los saludos, a manifestar mi admiración y mi alegría por la grandísima cantidad de gente nuestra, de aquí de Orihuela, y me imagino que de otros lugares, que nos hemos reunido en este acto y en este momento. Creo que es un acto precioso y en pleno corazón de un domingo, con las campanas de la catedral de fondo, esta presencia tan numerosa creo que nos da mucha alegría, a mí especialmente me la da. Saludar, por supuesto, en primer lugar al artista, a don Daniel Quintero, a sus comisarias, señor vicario general, el señor deán no está, pero está el director de nuestro museo y canónigo, don José Antonio. Saludar, por supuesto, a nuestro querido ayuntamiento. Sé que don Emilio no ha podido estar, pero ha estado y está muy bien representado. Igual que la Caja Rural en todo lo que significa de apoyo a esta exposición. Por mi parte, decir que me voy un poquito, como don José Antonio Martínez, a cuando vean esto, a la letra más pequeña, encima del nombre del artista, del autor de esta maravilla de cuadros, don Daniel Quintero. Arriba, más en pequeño, está escrito por el encuentro judeo-cristiano. Quiero decir que vengo con el mismo espíritu que hace escasamente mes y medio condujo al Papa Francisco a la gran sinagoga de Roma. El día 17 de enero de este año, mes y medio hace pues, el Papa Francisco visitaba por primera vez en su pontificado la gran sinagoga de la ciudad de Roma. Y allí él quiso recordar su propia historia, su propia relación con el pueblo judío, sobre todo su época de arzobispo de Buenos Aires y de cómo acudía a la sinagoga de Buenos Aires con cierta frecuencia y el nivel de relación que tenía magnífico con rabinos argentinos, con gente judía de su tierra. A raíz de sus recuerdos personales y en ese marco de sentimiento, quiso destacar lo que don José Antonio Martínez hace un momentín hacía referencia, que estamos cumpliendo los 50 años, concretamente en diciembre último, los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, los 50 años de un documento emblemático, Nostra Aetate, un documento único que ponía un punto final, ojalá para siempre, de una cadena de malentendidos y de cosas muy dolorosas en las relaciones entre judíos y cristianos, entre cristianos y judíos durante muchos siglos. Episodios fuertes, sangrantes, dolorosos, que esta misma tierra nuestra tiene presente y recuerda. Nostra Aetate era el documento oficial y solemne de toda la Iglesia Católica, en lo más grande que tiene como acto magisterial, que es un concilio, como el Concilio Vaticano II, que ponía desde nuestra fe católica en su sitio lo que nosotros entendemos que debe ser nuestra actitud, nuestro respeto y nuestro cariño al pueblo de Israel, al pueblo judío. Por tanto, el Papa Francisco, hace unas semanas, volvía a rememorar en la Gran Sinagoga de Roma ese documento emblemático que marca un punto nuevo en las relaciones judeo-cristianas. Pero además recordaba expresiones entrañables del Papa San Juan Pablo II. Esas expresiones en las que San Juan Pablo II decía que nosotros, los cristianos, nuestras raíces son judías. Bien lo recordará
esta ciudad nuestra de Orihuela de aquí unas semanas, cuando todos los personajes que saldrán por nuestras calles, comenzando por Jesús, siguiendo por su madre y todos los demás, son judíos. Nosotros nacimos como iglesia, como pueblo nuevo, precisamente en Israel. Y nuestros grandes hechos que conmemoraremos dentro de unas semanas, en la Semana Grande de Orihuela, es todo su marco, la gran ciudad santa de Jerusalén. Así, Papa Francisco recordaba las palabras de Juan Pablo II: nuestras raíces como católicos, como cristianos, son judías. Y además acuñó una expresión que es la que yo quisiera que quedase en el gran artista que es don David y sus acompañantes judíos, sefardíes, practicantes que estáis aquí. San Juan Pablo II se osó a decir que vosotros sois nuestros hermanos mayores. Pues yo, desde ese sentimiento, os acojo y bendigo a Dios, que es el mismo el vuestro que el nuestro, el Dios nuestro, común. Le pido que os bendiga, que nos bendiga a todos y que os sintáis, y lo puedo decir con toda mi alma, en vuestra casa, en este lugar. Por tanto, Daniel, tu persona, quienes te acompañan, por lo que sois, por lo que representáis, por una historia a veces de dolor de la que nosotros a veces, cristianos, hemos sido culpables, yo te acojo y te digo, estás en tu casa, tú y tus obras. Y ojalá por muchos años y en muchas otras ocasiones, dándonos un abrazo y con esta actitud de paz y de fraternidad, seáis siempre en Orihuela y en esta casa, Palacio de los Obispos de Orihuela, os encontréis en vuestra casa y seáis por siempre bienvenidos. Muchas gracias. El pintor malagueño Daniel Quintero expone una interesante colección de retratos en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Retratos sefardíes de la memoria y el presente es el título de la exposición. La inauguración tuvo lugar el pasado 6 de marzo. En ella estaban presentes e intervinieron por este orden el director del Museo Diocesano, José Antonio Martínez, la comisaria de la exposición, Cristina Ortiz, que intervino en nombre propio y en el de su compañera Ana Gómez, el autor de las obras expuestas, Daniel Quintero, Nicanor Bascuñana, que representaba a la Caja Rural Central, patrocinadora del evento, María Begoña Cuartero, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, y finalmente tomó la palabra nuestro obispo don Jesús, que expresó su deseo de un tiempo nuevo en las relaciones entre judíos y cristianos, siguiendo el camino que han marcado los últimos papas. Así, Papa Francisco recordaba las palabras de Juan Pablo II: nuestras raíces como católicos, como cristianos, son judías. San Juan Pablo II se osó a decir que vosotros sois nuestros hermanos mayores. Por tanto, Daniel, tu persona, quienes te acompañan, por lo que sois, por lo que representáis, por una historia a veces de dolor de la que nosotros a veces, cristianos, hemos sido culpables, yo te acojo y te digo, estás en tu casa, tú y tus obras. Y ojalá por muchos años y en muchas otras ocasiones, dándonos un abrazo y con esta actitud de paz y de fraternidad, seáis siempre en Orihuela y en esta casa, Palacio de los Obispos de Orihuela, os encontréis en vuestra casa y seáis por siempre bienvenidos. Muchas gracias.
Daniel Quintero es un afamado pintor malagueño que combina su obra en torno a paisajes y naturalezas muertas con una dedicación constante al retrato. Ha realizado, entre otros, el retrato de los reyes de España para el Congreso de los Diputados, por encargo del propio Congreso, así como el del rey don Juan Carlos para las colecciones reales. Cuenta en su haber con numerosas exposiciones individuales, tanto en España como en el extranjero. Pues un sefardí es un español que vivió anteriormente, digamos, hasta el siglo XIV en España. No es exactamente español, es también portugués. Es cuando era la península ibérica, que entonces era española. Y de ahí viene el nombre de Sefarad. Sefarad en hebreo significa España, España como península. Y de ahí el nombre. Son judíos oriundos de Oriente, también se les llama. Es muy fácil, porque es un periodo de la historia de España que es desconocido. Entonces, y hay una implicación más tarde, digamos, con personajes históricos a partir del siglo XV, que se centra solamente en personajes cristianos, católicos. Entonces, construyen todo, pues lo que es la pintura española, todo el barroco, el clasicismo, es decir, está llena de retratos de esos personajes españoles que vivieron en España. Yo intento reconstruir la historia, hondando un poco la memoria, intentando retratar esos personajes que no estuvieron aquí, pero estaban, porque seguían hablando la misma lengua, seguían pensando en español. Es decir, es como un deber, de alguna manera, yo que puedo pintar y pinto a la manera española, con la escuela española, de retratar esos personajes, traerlos otra vez, para que la gente se interese en ellos y sepa que son parte de la historia de España. Bueno, la verdad es que he tenido que hacer una selección junto con la comisaria para poder ocupar la sala, porque muchos retratos no son compatibles unos con otros. Aunque uno esté interesado en exponerlos, no dialogan bien. Y también he hecho una mezcla de retratos con algunos bodegones o naturalezas muertas, para que el espectador pueda también interesarse por las costumbres, las fiestas judías o las fiestas sefardíes. Y de hecho hay cuadros de 1991, creo, con un par de retratos de personajes históricos, y hay como unos 7 o 8 que ya son de personajes actuales, es decir, personas que yo conozco, personas judíos que ya están en España, ya rezan tefilá en sus sinagogas y son activos en la vida española. Entonces me ha interesado hacer el pasado, personajes del pasado y personajes del presente. Pues una forma de imbricarlos un poco ya enteramente en la cultura española.